Este es un pasaje bíblico en el cual ya he predicado varias veces, pero siempre que hablo en él hay algo nuevo que aprender, hay algo práctico que podemos llevar a cabo. Y por eso esta porción de la palabra del Señor, esta historia bíblica, este evento, me reconforta mucho, me anima y me ayuda a entender la necesidad de buscar a Dios con fe, con devoción. Espero que todos tengan ya sus Biblias, Números capítulo 13, Números 13 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Y habló Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y solamente leyendo esta pequeña introducción, ustedes se puedan dar cuenta de qué acontecimiento se trata esta historia. Se trata precisamente de cuando ya el pueblo estaba preparado, había recibido los 10 mandamientos, había recibido las ordenanzas de Dios acerca de la adoración, el tabernáculo y todo, y ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. Solamente había algo que hacía falta probar, y era la fe del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Estamos viviendo en tiempos de mucha ebullición y mucha confusión a la misma vez. Hay líderes religiosos que arrastran a muchos cristianos a falsas enseñanzas y terminan arruinando sus vidas. Hay comerciantes quienes con tal de vender engañan y arrastran a muchos a las deudas. La moda arrastra a muchos a transformaciones irreversibles en sus cuerpos, dejándolos sin dinero y sin satisfacción. Los políticos, ellos arrastran a muchos a ocupar posiciones emocionales, ideológicas, que muchas veces contradicen sus creencias, dejándolos en vergüenza y en decepción, porque muchos de estos políticos a los cuales nosotros defendemos con tanto celo terminan engañando y terminan abusando del poder. Los periódicos hoy nos venden noticias falsas, verdades a medias, que creemos y terminamos manipulando, terminamos siendo manipulados y nuestras conciencias y emociones reaccionan a esa manipulación. En medio de todo esto está el pueblo de Dios, quien es un pueblo gobernado por el mismo Dios creador, quien gobierna con justicia y equidad. Él mismo es el proveedor de todo bien, quien no nos ha constituido nación de príncipes y sacerdotes, quien además nos ha revelado la verdad de su palabra y nos ha dado la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos en un mundo que, aunque estamos en Él, no pertenecemos a Él. Jesús mismo lo dijo. Estoy en el mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Así que nosotros, aunque estamos en el mundo, la realidad es que no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos una vez que hemos recibido a nuestro Dios como Padre a través del Señor Jesucristo. Estos son tiempos en los que la iglesia es zarandeada, es conmovida, es probada. La temperatura sube para que la verdadera fe salga a relucir.
Dios prueba a sus hijos y a la misma vez purifica a la iglesia. Muchos llamados cristianos que se han dejado arrastrar por todas estas olas de creencias, olas doctrinales, corrientes falsas, influencias que se llevan a cabo a través del gobierno, a través de la moda, a través de todos estos medios de influencias que antes hemos mencionado, terminan siendo arrastrados y terminan culpando muchas veces a otros por sus malas decisiones. Sin embargo, la porción bíblica que estudiaremos hoy hace responsable a cada creyente por lo que ve, por lo que oye, por lo que cree y por la manera como se conduce. Y de eso se trata básicamente lo que vamos a estar estudiando en esta mañana en Números capítulo 13, versículos del 17 al 20. Vamos a leer y vamos a ver cuál era exactamente la misión de estos 12 hombres que fueron escogidos, cada uno por cada tribu de Israel. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 1, voy a comenzar otra vez desde el principio y voy a leer luego desde el 17 al 23, al 20. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Así que se dieron a la tarea de escoger a un líder por cada tribu de Israel, cada uno de las 12 tribus, y más adelante se nos da el listado de estos 12 hombres. Entre ellos estaban Josué y estaba Caleb. Y vamos a ir directamente al versículo 17, donde se nos dice cuál era el objetivo que ellos buscarían en esta misión. ¿Cuál era su misión en realidad? Ahí vamos a concentrarnos. Y dice el versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra que habita, si es buena o mala, cómo son sus ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Así que aquí vemos en estos versículos del 17 al 20 claramente cuál era la misión específica de estos 12 hombres. Ellos debían investigar cómo eran las personas que vivían allí, si eran personas fuertes, cómo estaban ellas. Versículo 18. En el versículo 19 nos dice que debían investigar cómo eran también las ciudades, si eran ciudades fortificadas, si eran ciudades que estaban o eran simplemente aldeas. Tenían que ver también cómo era el terreno de aquella tierra que ellos irían a conquistar. Si era un terreno fértil o si era una tierra estéril, árida. También a ellos se les encargó la tarea de traer frutos de aquella tierra como muestra de cuán productiva era aquella tierra. En el versículo 20 vemos esto. Así que aquí vemos 4 cosas importantes que debían hacer los espías una vez que llegaran a esa tierra. Esa era su misión: investigar a las personas, investigar qué tal eran las ciudades, ver qué tal era el terreno, si era fértil o no, y traer muestra de frutos de aquella tierra. Y se nos dice que era el tiempo de las primeras uvas. Así que
ellos se dieron a la tarea de traer parte de ese fruto. Al igual que ellos, esos 12 espías, nosotros, cada creyente, tiene una misión en la tierra. Ellos vimos claramente cuál es su misión. Tú y yo también tenemos una misión. Y esa misión no está sujeta a un país donde vive. Esa misión no depende de qué partido esté en el poder. Esa misión no depende de cómo está tu economía. Esa misión no depende de cómo nos sentimos. Depende de la orden que Dios nos ha dado. Dios nos llamó y nos capacitó para hacer la misión que Él nos ha llamado a hacer. Y si tú has confesado a Jesucristo como tu Salvador y eres ahora ciudadano o ciudadana del reino de los cielos, tú estás en esta tierra por una misión. Tú estás en esta tierra para cumplir una misión que Dios te ha dado. Y es importante que prestes atención y estés seguro de cuál es la misión. Porque la falta de conocimiento de nuestro propósito en la vida nos mantiene deambulando sin una dirección clara, como fue el caso finalmente de Israel, como vamos a ver más adelante. Vamos a partir de la premisa de que esta misión no fue idea, no fue iniciativa de Dios, sino del mismo pueblo. Ahí leímos en el versículo 1 de este mismo capítulo que fue Dios quien le dijo: Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y es cierto, pero si ustedes se remiten a Deuteronomios capítulo 1, los versículos del 20 al 23, vemos cómo Moisés, antes de que el pueblo, después de los 40 años que pasaron en el desierto, le hace el recuento de todo lo que sucedió y por qué razón estuvieron ellos deambulando 40 años en el desierto. Una de las cosas que menciona Moisés, allí usted puede ir y leerlo, es que el pueblo pidió a Moisés que enviaran espías a inspeccionar la tierra. Por tanto, no fue iniciativa de Dios. Dios lo permitió y de hecho lo usó para probar el estado de la fe del pueblo. Lo que los espías vieron allí, ya Dios lo había revelado. Todas esas cosas Dios le había dicho. Dios les había dicho quiénes vivían, quiénes habitaban esa tierra. Dios les había dicho que esa tierra fluía leche y miel. Dios les había dado los detalles. Ahora ellos necesitaban creer. Ellos necesitaban confiar en el Señor. Pero para ellos no fue suficiente. Ellos desgraciadamente no se conformaron con la palabra del Señor. Ellos preferían andar por vista y no por fe. Así que Dios les dio a beber de su propio veneno, la falta de fe. Su falta de fe los llevó al desastre, los llevó a su propia destrucción. Por tanto, vamos a ver más adelante en los versículos del 25 al 31, vamos a ver cuál fue el reporte que trajeron aquellos espías. Ellos fueron, miraron la tierra, hicieron todo lo que debían hacer allí al llegar a aquella tierra y ahora estaban de regreso. Estaban de regreso a donde estaba el pueblo de Israel, la congregación de Israel, que esperaba por ellos ansiosos para saber qué tal era la tierra. En Números capítulo 13, versículos del 25 al 31, vamos a seguir leyendo para ver cuál fue el reporte que trajeron aquellos hombres, aquellos 12 hombres a el pueblo de Israel. Y leo así en el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ahí es un detalle importante. Ellos estuvieron 40 días tomándose el tiempo para reconocer aquella tierra y colectar información que debían traer a los israelitas en el desierto. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón
y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y ahí nos detenemos. ¡Wow! ¡Qué bien! Esa tierra, tal y como Dios lo había dicho, fluía leche y miel. Pero esto no era nada asombroso, era lo esperado. Uno, porque Dios lo había dicho, Dios lo había revelado. Y en segundo lugar, ellos traían frutos. Los frutos no podían, ya hablaban por sí solos, no podían negar la realidad de que aquella tierra era verdaderamente una tierra que daba frutos buenos, una tierra productiva, una tierra fértil, y esos frutos hablaban por sí solos. Pero vamos a seguir leyendo cuál fue la otra parte de este informe. Mas el pueblo, ya aquí vemos una palabra, más es lo mismo que decir pero, un pero que nosotros ponemos muchas veces cuando estamos hablando algo del Señor y decimos pero. Ese pero muchas veces implica falta de fe, falta de confianza. Y eso fue lo que dijeron ellos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¡Wow! Aquí vemos que no solamente ellos dijeron lo buena que era aquella tierra en cuanto a productividad. Era una tierra fértil. También ellos comunicaron otra realidad. Era una tierra, eran gente fuertes. Eran ciudades, habían ciudades fortificadas. A fin y al cabo, esta era parte del mensaje, del informe que tenían que dar. Así que debían darlo completo. La gente allí era fuerte, las ciudades eran ciudades fortificadas, y los gigantes, hijos de Anac, descendientes de Anac, era una raza que habitaba aquella tierra, que eran hombres grandes, inmensos, que eran, dicen ellos, que se veían a sí mismos como langostas delante de ellos, y así lo veían aquellos hombres a los 12 espías. Entonces vemos que Caleb, cuando escucha el informe por dónde va, él los interrumpe y les dice: subamos y conquistemos esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué razón Caleb hace esta interrupción? Caleb se mete en el medio y comunica esta verdad. ¿Por qué se ve en la necesidad de hacerlo justo cuando los demás están dando este informe? Porque era el ánimo con que lo estaban dando. Estaban dando una información correcta, pero no estaban dando toda la información. Ellos no estaban comunicando toda la verdad, porque toda la verdad implicaba también lo que Dios había dicho acerca de cómo conquistarían aquellas tierras. Dios nunca les dijo a ellos que con el poder de su mano lograrían conquistar esa tierra, sino que Dios mismo los había puesto en sus manos y ellos
no creyeron. Y ese ánimo, ese temor, ese miedo lo estaban infundiendo al pueblo y ya el pueblo lo estaba mirando como que, wow, ¿dónde están las promesas de Dios? Aunque este informe tenía mucho de cierto, estaba incompleto, ya que dejaba de lado el plan de Dios a través de esos aparentes obstáculos que eran esas ciudades fortificadas y eran esos hombres tan fuertes. Por temer y dudar lo que Dios había dicho, que lo libraría con su mano poderosa, este pueblo dejó de ver las bendiciones de Dios. ¿Por qué dudar de Dios? Dios los había librado ya de un imperio poderoso como era el imperio egipcio. Los egipcios tenían armas, eran gente muy avanzados en todas las cosas. Sin embargo, Dios los libró. ¿Por qué dudar de obstáculos? ¿Qué mayor obstáculo que el mismo mar rojo que Dios abrió delante de ellos para que pasaran en seco? Sin embargo, aquí estaba el pueblo. Después de 2 años en el desierto, rápidamente habían olvidado lo que Dios les había dicho, lo que Dios había hecho, lo que ellos mismos habían experimentado. ¿Qué obstáculo podía ser tan grande que Dios no pueda derribar? Estos 10 espías ilustran muy bien a muchos que participan en la iglesia. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, participan de la iglesia, lucen como cristianos. Han espiado la herencia de los creyentes en Cristo y hasta han probado algo del fruto de la bendición. Pero su incredulidad les impide entrar en ella por la fe. Hay muchos creyentes que están en la iglesia y muchos se sienten bien, muchos disfrutan algunas de las bendiciones de Dios, pero no pueden entrar completamente en las bendiciones de Dios, en las promesas de Dios, por la falta de fe. ¿Cuántos oran, pero están esperando lograr las cosas con sus propios medios, con sus propias fuerzas? ¿Cuántos oran pidiendo la intervención de Dios, pero cuando Dios les dice cómo deben hacerlo, de todas maneras deciden hacerlo a su manera, no a la manera de Dios? Estos 10 vieron a los gigantes y se vieron a sí mismos como langostas, pero no vieron a Dios. Vieron las circunstancias, se vieron a sí mismos, pero no vieron a Dios y el poder de Dios en medio de todo aquello. Los 10 espías hicieron que el pueblo se rebelara contra Dios. Hicieron que el pueblo se desalentara, que el pueblo empezara a quejarse nuevamente. Esto ya era parte de la conducta de ellos. Muchas veces los medios de comunicación, la prensa, nos informan mal, nos dan noticias mal, que no están completas. Y cuando una persona nos dice algo, una verdad a media, es lo mismo que decirnos una mentira. Así que los 10 espías hicieron con el pueblo lo que hoy en día la prensa sin escrúpulos, buscando ganancias deshonestas, están haciendo, arrastrando a muchos al pánico. Hoy cuántas personas están en pánico porque los medios de comunicación se han encargado de sembrar el miedo, la inseguridad, y está manipulando a muchos. Y de esa misma manera aquellos espías están haciendo hoy. Lo triste de todo eso es que en medio de aquellos que se dejan manipular están muchos cristianos. Muchos que están supuestos a tener la sabiduría de Dios, están supuestos a creer las promesas de Dios, están supuestos a confiar en la provisión y en la protección de Dios,
Están supuestos a tener discernimiento para saber qué cosa es verdad y qué cosa no lo es. Qué cosa viene de buena fuente y qué cosa no. Y hoy muchos cristianos viven con tanto pánico como estuvo aquel pueblo de Israel con el informe que les llevó a aquellos 10 hombres faltos de fe, aquellos 10 hombres incrédulos que pudieron ver las circunstancias y dejar a un lado al Dios que había prometido liberarlos. Todo lo que hacemos, todo lo que creemos, todo lo que dejamos entrar en nuestra mente, al final tiene consecuencias. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Tus palabras se convierten en acciones. Y tus acciones se convierten en hábitos. Tenemos que cuidar bien qué cosas dejamos entrar en nuestra mente. Aquel pueblo no creyó lo que Josué y Caleb dijeron. Aquel pueblo creyó a la mayoría. Y ese es otro punto importante. Creer a la mayoría muchas veces nos va a poner a nosotros en graves problemas. Porque la mayoría rara vez tiene la razón. Vamos a ver cuál fue la reacción o las reacciones que desencadenaron este informe y que el pueblo de Israel creyera el informe que trajeron los 10 espías. Vamos a leer en Números capítulo 14 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Y dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Estaban llenos de pánico, decepción, desilusión, desengaño, desespero. ¿Cuántas cosas? Fíjense cómo una información afecta nuestras emociones. En estos días hemos estado transmitiendo unos videos, una serie de videos que le hemos titulado Derribando fortalezas emocionales. Y uno de los primeros hablábamos acerca de la importancia de controlar lo que entra a nuestra mente. Lo que pensamos determina cómo nos sentimos. Y aquí este es el mejor ejemplo. El pueblo de Israel escuchó a aquellos 10 hombres incrédulos. Los escuchó y sus emociones respondieron a ese mensaje. Y allí estaban ellos dando gritos, llorando toda aquella noche. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en el desierto, en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presas. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjense a dónde había llegado el pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las reacciones y consecuencias? En primer lugar, el pueblo se rebela contra Dios. Una vez que creyeron la mentira, entonces reaccionan en base a la mentira. Y esa mentira los lleva a una falsa expectación. ¿Qué harían ellos? ¿Qué esperanza tenían ellos de sobrevivir al regresar a Egipto? ¿Qué esperanza tenían ellos de sobrevivir en el desierto, donde estaban vivos solamente
por la gracia y la misericordia de Dios. Estaban vivos en el desierto porque Dios le proveía agua. Estaban vivos en el desierto porque Dios los cubría del sol, de la fatiga del sol, con una nube alrededor de ellos todo el tiempo. Ellos estaban vivos en el desierto simplemente porque tenían una columna de fuego en las noches que los calentaba. Y Dios los protegía de todo animal salvaje que habitaba en el desierto. Dios los cuidaba y los alimentaba porque el desierto era el lugar más apropiado para morir. Allí no tenían esperanza. Pero aun cuando era Dios el que los estaba guiando, protegiendo, ellos decidieron rebelarse contra Dios. Cuando carecemos de fe, el temor se apodera de nosotros, llevándonos a tomar decisiones autodestructivas. La ausencia de fe permite que el temor se apodere de nosotros y nos domine. Tener miedo muchas veces no es malo. Yo he tenido miedo, yo he tenido temores. Todos nosotros lo hemos tenido. Hemos temido al futuro, hemos temido que algo malo suceda a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero cuando dejamos que el temor nos controle, entonces comenzamos a tomar decisiones autodestructivas. Es exactamente lo que estaban haciendo. ¿Cómo se iban a rebelar contra el Dios que los estaba protegiendo en el desierto? ¿Cuántos están en las casas hoy? Después de todo este tiempo de pandemia. Y aún están allí y piensan permanecer allí con el lema: sin vacuna no salgo. Mientras se sumergen más y más en la miseria y en la deuda. Yo entiendo, tenemos que ser precavidos. Yo entiendo, hay que cuidarse. Yo entiendo, este virus ha cobrado la vida de muchas personas. Todo eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo un pueblo que cree en el poder de Dios puede vivir dominado por el miedo. Ya es hora de salir. Ya es hora de entender que tenemos que vivir con esto. Que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que seguir la misión que el Señor nos ha dado. Tenemos que ir a la tierra prometida. Ya basta de temores. Ya basta de miedo. Ya basta de dejarnos manipular por los medios de comunicación. ¿Cuántos cristianos alrededor de todos los Estados Unidos se han unido a las protestas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis? ¿Cuántos cristianos tú los oyes hoy hablando a favor de todas estas protestas agresivas, cayendo en la trampa de la política izquierdista que tiene su afán de avanzar su agenda anticristiana y socialista? ¿Cuántos cristianos se están dejando manipular por lo que se les está informando? ¿No se dan cuenta de que este suceso lamentable está siendo usado por los medios de comunicación, por partidos políticos, para avanzar una agenda que al final afecta más a los cristianos que a otros? ¿Cómo es posible que todo este tiempo escucho a cristianos abogando a favor de cosas que van en su propia contra? Porque esto de Black Lives Matter es todo un montaje. Porque no solamente importa la vida de los afroamericanos, también importa la vida de los hispanos, de los blancos, de los indios, de todos, porque para Dios no hay raza humana. Para Dios todos somos iguales. Y todos nosotros somos testigos y vivimos en este país y sabemos que este es un país de leyes.
de justicia social. Hay personas malas, hay personas racistas. Pero ¿qué es lo que están tratando de hacer los medios de comunicación? No se dejen manipular. Porque cuando nos dejamos manipular por lo que el mundo nos dice, caemos en el temor. Y el temor nos lleva a tomar decisiones autodestructivas. Y empezamos a abogar por cosas que a la larga nos van a afectar a nosotros mismos. Porque todas estas instituciones que están haciendo avanzar estas manifestaciones, provocando una guerra civil en nuestro país, al final son aquellos que están tratando de avanzar el homosexualismo, la ideología de género, los abortos. Son los mismos que están detrás de una agenda socialista que han metido en los países de los cuales nosotros hemos escapado y hemos venido aquí. El pueblo se rebela contra Dios. Nosotros también nos rebelamos contra Dios cuando creemos la mentira y obramos en pos de esa mentira. Otra consecuencia, el versículo 10, vamos a leer el versículo 10, ¿qué nos dice? ¿Qué sucedió además? Dice, entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Josué y a Caleb. ¿Por qué? El pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb porque no eran parte de la mayoría. El pueblo estaba dispuesto a apedrearlo. Toda aquella congregación de Israel en aquella euforia, siendo manipulados por mentira, sus emociones respondieron con ira, con odio. Y es lo mismo que estamos viendo hoy en nuestros tiempos. El odio se está apoderando de los ciudadanos y lo están manifestando, destruyendo propiedades, destruyendo la ciudad en la cual todos nosotros vivimos. ¿Qué de beneficio hay en todo esto? El pueblo quería apedrear a aquellos que les traían la verdad, aquellos que sinceramente les amaban, aquellos que estaban procurando que se cumplieran las promesas de Dios. Quizás para cuando yo termine este sermón, algunos querrán hacerme lo mismo que pensaron hacerle a Caleb y a Josué, solo por no seguir la mayoría. Es lo mismo que van a quererte hacer a ti, cristiano, cuando te mantengas firme en tu fe, cuando no cedas a la presión del mundo. Ahora, de esto se trata, llevar la cruz cada día y seguir al Señor. Sufrir por el Evangelio, sufrir por la verdad, padecer por no quedarnos callados ni conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Déjame decirte, si tú eres de aquellos que se mantienen firmes, aun cuando la mayoría está en contra de la verdad que tú apoyas, en la cual tú vives, tu vida está en riesgo. Tu vida está en riesgo. Todos aquellos apóstoles murieron. Muchos de los primeros discípulos del primer siglo murieron comidos por leones, porque no podían negar que Jesucristo es el Señor. De eso se trata, llevar la cruz cada día, y esa es la orden que Jesús nos ha dado. Porque si buscas proteger tu vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por causa de mí, dice Jesús, y de mi evangelio, salvarás tu vida. Esto es el precio
de ser discípulo de Jesucristo. Y estos son tiempos decisivos para la vida de cada creyente. Y estoy seguro que una de las cosas por la cual Satanás no quería que yo diera este mensaje hoy es porque no quería que tú escucharas una verdad que necesitas escuchar. La vida cristiana es una vida de vida o muerte. Es una decisión de vida o muerte. No puedes esperar que llegue el momento de la crisis para decidir si vas a vivir o a morir por Cristo. La decisión la tomas hoy. Porque si no estás listo desde ahora, cuando se presente la prueba, fácilmente negarás al Señor. Fácilmente cederás a la presión de la mayoría. Fácilmente te guiarás por lo que los demás dicen. Fácilmente pensarás con la mente de otras personas manipuladoras, carentes de fe, y no con la mente de Cristo, la cual recibiste cuando te convertiste. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a cargar la cruz de Cristo cada día? Josué y Caleb lo hicieron. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos delante del pueblo en expresión de temor, de tristeza, porque el pueblo se rebeló contra Dios. Consecuencia, ellos trataron de apedrear a Josué y Caleb. Otra consecuencia, vamos a remitirnos al versículo 30. Y ustedes pueden leer todo este relato y los recomiendo que lo lean. Pueden leerlo porque todo esto encierra verdades y principios tan importantes que debemos vivir en nuestra vida cristiana hoy. Versículo 20. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Cuando ellos trataron de apedrear a Josué y a Caleb, estaban listos para acabar con sus vidas. En ese momento la gloria de Dios apareció en el tabernáculo. Y Dios llamó a Moisés y les dijo: voy a destruir este pueblo y haré una nación nueva. Pero ¿sabes qué? Moisés le dijo: no, Señor, no hagas tal cosa. Pero ¿sabes qué? No lo hizo Moisés por causa del pueblo. Lo hizo por celo de Dios. Lo hizo por la reputación de Dios. ¿Qué van a decir las naciones? Que tú trajiste este pueblo para destruirlos en el desierto. Moisés amaba tanto a Dios. Moisés temía tanto a Dios. Moisés le preocupaba tanto la reputación de Dios que él prefirió sacrificarse, liderando a aquel pueblo rebelde, a que Dios fuera blasfemado por otras naciones. Por tanto, Dios le dijo: yo ya los he perdonado conforme a tu dicho. Pero que Dios perdone no quiere decir que las consecuencias de nuestras malas decisiones y malas acciones no vengan a nuestras vidas. Quiero que seas consciente de esto, y la verdad, la palabra de Dios nos da ese principio que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Tus malas decisiones siempre tendrán consecuencias. Por eso debes pensar bien lo que haces antes de hacerlo. Porque cualquier cosa que hagas tendrá repercusiones en el futuro. Cualquier cosa que decidas. Así que aunque Dios perdonó a ese pueblo, de todas maneras les dijo: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero Josué y Caleb sí entrarán en ellas.
Ellos fueron fieles. Ellos cargaron la cruz. Ellos me siguieron y estuvieron dispuestos a morir. Pero además, cuando entraron a la tierra, vieron por fe aquella tierra. No vieron solamente lo que sus ojos físicos, su vista física les permitía ver. Ellos veían a aquellos gigantes, pero veían a Dios más grande que aquellos gigantes. Ellos veían aquellas ciudades fortificadas, pero vieron a un Dios poderoso. ¿Qué estás mirando tú? ¿Te estás dejando asfixiar por las circunstancias de la vida? ¿Estás dejando que las apariencias de las cosas que nos rodean hoy nublen nuestra vista espiritual? Así que Dios decide que todos aquellos mayores de 20 años, para arriba, con excepción de Josué y Caleb, todos aquellos morirían en el desierto. Todos aquellos quedarían allí en el desierto. Esto nos recuerda que la tierra prometida solo se puede entrar en ella por medio de la fe, no por las obras. Aquellos 10 espías dijeron: nosotros no podremos, porque estaban confiando, estaban pensando en lo que ellos podían hacer con sus fuerzas. Y realmente Dios nunca los engañó. Dios nunca les dijo que con sus fuerzas lograrían conquistar esas tierras. Ese no fue el mensaje que Dios le dio. Esa no fue la promesa que Dios le dio. Pero ellos estaban confiando en lo que podían hacer. Pero Josué y Caleb estaban confiando en el poder de Dios. Poder que al final pudieron ver, experimentar con sus propios ojos. ¿A cuántos de nosotros nos está faltando la fe? Sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan y le temen. Aun cuando Josué y Caleb vieron las riquezas de aquella tierra, también necesitaban fe para creer que podrían conquistarla confiando en las promesas de Dios. Segunda de Timoteo 2:12 nos dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará a nosotros. ¿Qué opciones tienes? Sé realista. Todos vamos a irnos de este mundo en algún momento. ¿Qué pierdes con poner tu vida completamente a la disposición de Dios? ¿Qué pierdes con confiar en Dios? ¿Qué otra cosa te queda? ¿Qué mejor opción tienes en esta vida? Muchos nos afanamos por las cosas, trabajos y cosas que acumulamos. Y todo eso se viene abajo. Todo eso es temporal. Pero todos en algún momento vamos a enfrentarnos a la eternidad y vamos a dar cuentas a Dios de cada una de nuestras acciones. Pero si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Así hicieron Josué y Caleb. Ellos padecieron, ellos fueron amenazados de muerte. Ellos tomaron el riesgo, se aferraron a la promesa de Dios. Pero aquí se cumplió. Sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. El pueblo de Israel negó a Dios, negó el poder de Dios. El Dios que con tanto amor los había sacado de Egipto, los había librado de la esclavitud, que todos los días le demostraba su poder en el desierto, haciendo descender maná del cielo. Ponte a pensar, ¿qué le quedaba a Dios con aquel pueblo? Finalmente, aquellos 10 hombres también murieron, pero murieron
en aquel acontecimiento. El versículo 37 nos dice, versículo 37 del mismo capítulo 14, leo así la palabra del Señor. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¡Wow! Hace falta que cada uno de nosotros le pase un pañito y limpie bien sus espejuelos. Tenemos que aclarar nuestra vista espiritual. Porque si no, nos pasará lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Mateo 18:6 nos dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Eso fue lo que hicieron aquellos 10 espías. Hundieron a todo el pueblo de Israel. Trajeron miseria para el pueblo de Israel. Manipularon la información y trajeron una información basada en la incredulidad, en la falta de fe, en la rebelión contra Dios. Cada uno de los que ha estado en la posición de hacer lo bueno y no lo ha hecho, dará cuenta a Dios. No es solamente no hacer lo malo. Usted hace lo malo cuando usted se rehúsa a hacer lo bueno. No es solamente callarse. Usted debe hablar cuando Dios le diga que hable y callar cuando Dios le diga que calle. Aquellos 10 hombres provocaron a la rebelión al pueblo de Israel. Pero ellos murieron en aquella misma hora. Murieron por mano de una plaga. Hermanos, aquellos 10 vieron con sus propios ojos, tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos milagros de Dios ocurrir. ¿Sabes? A quienes más Dios le da, más les pedirá cuenta. Si tú has visto la mano de Dios en tu vida y te rehusas a creer en el siguiente nivel espiritual, tendrás que dar cuenta a Dios, porque ya Dios se ha revelado en tu vida. Aquellos hombres, 10 hombres, fueron responsables por no creer, porque evidencias sobraban del amor, la misericordia y el poder de Dios. Ellos simplemente se rebelaron, conscientemente rehusaron creer que Dios podía librarlos. Conclusión. La mayoría, pocas veces, sigue la verdad. Recuerden, un día Jesús entró a Jerusalén en su última semana, montado en un burro. Y todo el pueblo gritaba, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David. Y aquel mismo pueblo, casi al finalizar la semana, gritaban al mismo Jesús, crucifíquenlo. ¿Qué pasaba con aquel pueblo? Detrás de todo ese pueblo había una gran influencia de los mismos líderes religiosos de Israel. Ellos estaban manipulando las emociones con falsa información, con falsas enseñanzas. ¿Eran responsables? Sí. Y Jesús los hace responsable a todos esos judíos, líderes religiosos que mal informaron y manipularon al pueblo. Es cierto. Pero también el pueblo, cada uno, era responsable de lo que decían, de lo que pensaban y creían
y de sus acciones. No sigas a la mayoría. Aférrate a la cruz de Cristo. No creas todo lo que te digan las noticias. No creas todo lo que la gente te dice en la calle, y menos aquellos incrédulos. Porque si crees las mentiras que te dicen, actuarás sobre ellas. Y tus consecuencias serán las mismas que acarrearon aquellos 10 espías y todo aquel pueblo de Israel a la misma vez. No sigas a la multitud. No sigas un partido político. Sigue a Cristo. Sigue los valores de la palabra del Señor. Los valores que te enseña la palabra de Dios. Yo veo a muchos cristianos apasionados, ocupando posiciones de izquierda o de derecha o de lo que sea. Esa no es nuestra función, esa no es nuestra misión en esta tierra. Nuestra misión es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás está forrado de mentiras. Nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y ese es un llamado mucho más superior a ocupar posiciones políticas que para nada edifican. Evalúa todo lo que crees a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho es verdad y es lo que tú debes creer. Yo escucho cantidad de personas constantemente que se montan en mi carro hablando cosas que no conocen, repitiendo las mismas cosas que las noticias les dicen. Personas que terminan enfermándose emocionalmente porque han creído todo lo que les dice. Ahora tú les hablas de Cristo, tú les hablas del Evangelio y no te creen. Que están buscando su propia destrucción. Están siendo títeres de las noticias. Y yo les pido a ustedes, mis hermanos, por favor, escuchen noticias, oigan, infórmense, pero no crean todo lo que se les dice. Cree la palabra del Señor. Estamos en los últimos tiempos y es importante que despertemos. Es importante que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos a Él. Nosotros no vamos a arreglar la sociedad. Nosotros no vamos a conseguir más justicia social porque estamos en un mundo injusto y solamente Dios es justo. Estamos en este mundo. Y hace unos días fue a Floyd a que mataron en la calle. Mañana puede ser alguno de los cristianos. Puede ser algún hispano. Tomemos conciencia de esto. Tenemos que defender los valores de la palabra del Señor. Pero no perdamos de cuenta cuál es nuestra misión importante. ¿Cuál es nuestra principal misión? Porque a veces nos entretenemos con esas cosas y perdemos de vista la misión. Esto fue lo que hizo la diferencia entre Caleb y Josué. Fíjense, tanto Josué y Caleb como los otros 10 espías eran hombres. Eran seres humanos, sujetos a pasiones. Eran pecadores. Y en medio de tanta confusión, quizás usted me diga, bueno, pastor, ¿y a quién le creo? ¿Me voy a buscar en YouTube? ¿Voy a buscar aquí? ¿Voy a buscar allá? A todas las personas que escuchemos son personas pecadoras y quién sabe cuáles son las motivaciones que tengan. Bueno, te voy a dar un secreto. Te voy a dar la fórmula. Bien sencilla. Había una diferencia entre Josué y Caleb y los 10 espías. ¿Cómo creer? ¿Cómo decidir a quién creerle de estos dos grupos? Los 12 hombres
eran hombres pecadores al igual que Josué y Caleb. Así que en esa parte estaban iguales. Los 10 se apoyaban en sus propias fuerzas, en lo que podían lograr por ellos mismos. Mientras que Josué y Caleb creyeron en las promesas de Dios. Fácil. ¿Qué creer hoy? ¿A quién creerle? Cree lo que esté de acuerdo con la palabra del Señor. Cree a aquellos que padecen por Cristo. Cree a aquellos que han dado sus vidas por el Evangelio. Cree la palabra de aquellos que te aman sinceramente. Y lo han demostrado porque a pesar de la oposición, te traen la verdad de la palabra del Señor. Porque no buscan ganancias humanas, sino que buscan honrar a Dios con el mensaje que te predican. ¿A quién creerle? Si miras las noticias, tienes que ser claro de algo. No te engañes. Los noticieros están buscando vender productos. Están buscando llamar tu atención con cosas extravagantes, malas noticias, cosas que te llamen la atención y te mantengan atado a la televisión, porque ahí es donde está su ganancia. ¿Voy a creerle a ellos? Los políticos todos quieren ganar las elecciones. Cada uno de ellos te va a decir, tú eres importante para nosotros, tú ocupas un lugar importante. Te van a hacer creer que dependes de ellos. Pero, ¿dónde está la ganancia de ellos? Ocupar una posición en el gobierno. Escucha a aquellos que te hablan de corazón, la palabra del Señor. Lee la Biblia, escucha el mensaje de Dios y créele, porque no hay ganancia más que tu propia vida. No tengo ganancia con lo que le estoy diciendo a todos ustedes hoy. No hay ninguna ganancia para mí, más que hacerles reflexionar y hacerle meditar en la necesidad de volvernos a Dios. ¿En qué te apoyas para caminar en medio de tanta incertidumbre en este mundo? ¿En tu propia justicia? ¿En la justicia social? ¿O en la verdad de la palabra del Señor? ¿En qué te apoyas para vivir? ¿En lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas o lo que Dios ha prometido que hará contigo y lo que Él puede hacer con su poder? Asegúrate de jugar en el equipo de Dios, aun cuando tengas que ir contracorriente. Asegúrate de estar en el equipo de Dios. Eso es lo más importante. Porque cuando venga el juicio de Dios, los que no jugaron en su equipo ya tienen su propia sentencia. Pero si jugamos en el equipo de Dios como lo hizo Josué y Caleb, aunque padezcamos en el presente, la victoria futura estará asegurada. Solo los hombres y mujeres de fe pueden jugar en el equipo de Dios. Aquellos que han renunciado a todo por seguir a Jesús, aún bajo oposición, porque se apoyan no en lo que pueden hacer con sus fuerzas, sino en lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿En qué te apoyas? ¿Qué esperanza tienes en esta vida? Nuestra esperanza está en Cristo. El mundo está gobernado por el pecado y por la maldad. Nosotros no somos de este mundo. Tú y yo hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo hemos pasado de la ira de Dios a ocupar una posición como hijos de Dios. Somos un reino de príncipes y sacerdotes. Somos una nación santa, adquirida por Dios, con un propósito,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiero terminar en este tiempo dándote una exhortación. Crea a Dios. El mensaje que he predicado hoy lo he titulado Con Dios contracorriente. La persona de Josué y de Caleb me inspira mucho en tiempos como estos. En tiempos cuando uno se siente a punto de tirar la toalla. Tiempos cuando uno dice todo lo que estoy haciendo es en vano. Josué y Caleb nos enseñan que cuando perseveramos en el Señor, cuando honramos al Señor, creyéndole, siéndole fiel, Él también nos honra a nosotros. Cree la verdad del Evangelio. No importa si la mayoría se opone a ti. Quiero que además entiendas la realidad que estamos viviendo hoy. Todos estos movimientos políticos, sociales, tienen una raíz. Y la raíz de todo esto es la rebelión del mundo pecador contra los valores bíblicos. No es problema de racismo. No es ni siquiera problema solamente de ganar elecciones. Es ganar el poder sobre el mal. Es tener control para luego impedirle a los cristianos que sigamos predicando el Evangelio, que podamos hablar libremente el mensaje del Evangelio. Piensa en eso. No te enfoques en tus beneficios personales. Enfócate en lo que puede beneficiar a toda la nación en la cual vives. Y no hay una manera que pueda beneficiar más a la nación en la que vives que predicando el Evangelio. Mantente firme y deja que Dios haga el resto. Cumple con tu deber ciudadano en este mundo, en este país donde vives. Pero sobre todo tienes que saber a quién tú le debes fidelidad. No a un partido, no a una ideología. Le debes fidelidad a aquel que ha salvado tu vida, a Jesucristo. Él es nuestro Rey y Él es un juez justo y es un Rey que reina con justicia y equidad. Que el Señor les bendiga y que la gracia de Él les acompañe en toda esta semana que vamos a estar viviendo, trabajando y haciendo nuestras labores. Que este mensaje quede grabado en tu corazón y puedas ponerlo en práctica.